Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a este nuevo episodio del podcast Mi Trading, como cada martes a las 9 de la tarde aquí en el canal de YouTube de Mi Trading. Hoy no estamos en directo, pero aún así, como veis, hemos configurado el estreno de este vídeo para esta hora precisamente. El chat queda aquí a mi derecha para que podáis hacer cualquier comentario, pregunta, y bueno, pues intentaremos estar, aunque no estemos haciendo el propio directo, intentaremos estar atentos para contestar cualquier duda o cualquier pregunta. Hoy hablamos de liquidez, hablamos con Giancarlo Prisco, como es habitual, en unos minutos. Antes quiero daros las gracias por estar en directo, por estar viéndolo grabado, por estar escuchándolo en Spotify, en Apple Podcast o cualquier plataforma. En definitiva, por estar cada semana con nosotros. Recuerdo las 4 ediciones del podcast, aparte de la del martes 9 de la tarde, hora de Madrid. Tenemos 3 más, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana. Allí estamos haciendo un resumen de la actualidad de mercado en todas las plataformas de podcast, buscándonos como Mi Trading. Ok, Alberto Lezaun, un gusto. Quiero, como siempre, citar y dar las gracias a nuestro patrocinador, a XM, y además recomendaros su Learning Room, el aula en directo de XM, con un montón de profesionales para aprender de forma absolutamente gratuita. Es una maravilla, estamos encantados de poder promocionar este aula que tenéis disponible en xm.com y también aquí debajo en el enlace que hay debajo en la descripción. Dicho esto, si os apetece y si podéis y si queréis, es un honor que podáis compartir este contenido, que se lo paséis a cualquier persona que pueda estar interesada. Para ello podéis coger el enlace, podéis hacer clic derecho en la pantalla y vais a ver un enlace, y ese mismo enlace lo podéis pasar pues en grupos de redes sociales, o en WhatsApp o en Telegram, o directamente a cualquier persona a la que le pueda gustar este contenido, y nos hacéis de verdad un favorazo, así que muchas gracias por ello. Dicho esto, saludo ya a Giancarlo Prisco, que está por aquí conmigo una semana más. Giancarlo, bienvenido y muy buenas tardes, noches. Bueno, buenas tardes, buenas noches o buenos días, según Buenos días, según se mire. según digamos el horario que vemos la perspectiva. Ya con el flujo horario me estoy convirtiendo en un experto, así que desde luego que con los cambios que tienes tu horario últimamente tienes que los volverte horarios loco a toda costa. Bueno, vamos a hablar de estas, de momento, pequeñas correcciones que está sufriendo el mercado, de esta situación que tenemos, de mercado alcista, pero con, como decimos, ligeras correcciones, y además nos vas a dar una explicación de por qué esto es así. Antes, como siempre, te pregunto un comentario un poco general, ¿no?, por la situación de mercado, qué es lo que estamos viviendo, si cambia algo respecto a las semanas anteriores, o si crees que está cerca de poder cambiar. Bueno, en realidad lo que podemos decir en este momento, la sesión de ayer ha sido muy, digamos, luchada, podemos decir así. Ha habido un momento en lo cual, efectivamente, si queremos encontrar una razón concreta, hemos visto los rendimientos de los bonos de largo plazo estadounidense ir a las estrellas, en cuanto se ha confirmado que Powell sigue siendo el presidente de la Reserva Federal. Esto porque, en teoría, si queremos, en teoría no es una maniobra errónea, pero en práctica su rival, el señor Lyle Brainard, que es mucho más paloma, como se suele decir en Estados Unidos, tiene una visual más abierta a seguir un estímulo monetario más duradero respecto a lo que se ve en este momento Powell, que puede estar orientado a empezar un mínimo de tapering, ¿no?, una mínima subida de tipo. Esta ha sido una situación en la cual, de todas formas, ya desde la semana pasada hemos encontrado alguna incongruencia. No cambia nada en la estructura de mercado por ahora. Obviamente, en base diaria, la aceleración del lunes nos muestra obviamente una posibilidad bajista imponente, pero los niveles a los cuales estamos en este momento son talmente lejanos de los soportes semanal que realmente me resulta bastante ridículo hablar, como ya muchos han dicho, de inversión de tendencia. Es un proceso que acaba de empezar.
Y hay varias razones que tenemos que añadir también, técnica del por qué hemos asistido a esa tipología de caída. En primer lugar, viendo los tres índices más importantes, los Standard & Poor's, el Nasdaq y el Dow Jones, hemos visto que el Dow Jones ha habido una reacción imponente ayer, obviamente porque había perdido más de 800 puntos, recuperando más de 300 en la sesión del lunes. Pero al cierre de sesión hemos visto una caída global, unívoca. Es decir, el mercado ha empezado a caer a mitad de sesión, Standard & Poor's y Nasdaq que empezaban a caer, y el Dow Jones lo ha recuperado todo lo que había ganado en la última media hora de sesión. Pero totalmente, ¿eh? O sea, el Dow Jones es como una gran M en el día de ayer. Todo lo que ganó al principio lo perdió justamente. Sí, lo perdió de una forma brutal. Brutal en la última media. El problema es que en esta situación, ¿qué pasa? Los títulos tecnológicos han sido comprados la semana pasada, como ya hemos explicado en otros podcasts, son muy sensibles a la cuestión tipo. Obviamente porque una menor liquidez significa menor inversiones por esas compañías que necesitan tiempo para dar un retorno a esa inversión, ¿no? Son un retorno más a largo plazo. Los títulos, obviamente, value, son menos sensibles, son más expuestos al ciclo económico, por lo tanto, menos sensibles a la temática de los tipos de interés. Técnicamente, teniendo en cuenta que los rendimientos de los bonos han subido mucho, podemos explicar esa subida del Dow Jones porque los banqueros en ese contexto van a tener un mejor retorno futuro. Okay. Mientras que el aumento de los precios de la materia prima del petróleo ha dado un impulso al sector minerario y de energía, que pero por ahora está un pelín bajo presión porque se está inundando un poco más de petróleo, y ve el sector energético en la última trimestral ha mostrado el peor retorno. Solo el 47% de la compañía energética ha mostrado de poder bater la estimación, pero los retornos son aún talmente bajo que no han cubierto aún todos los desastres de un año y medio. Es normal una situación de este tipo. Una razón más técnica que podemos dar, y hoy hablaremos un poco de la curva de los rendimientos de los bonos, ¿no? Donde hemos visto una subida del dólar, que obviamente conectada a la cuestión inflativa. A nivel propio Forex, podemos decir que si el plan queda igual, el dólar puede seguir subiendo porque la inflación sigue dándole caña. Y esto no puede cambiar tan fácilmente esta situación. Me espero una corrección a corto plazo, bastante importante, pero no cambia la estructura de la situación. Por lo tanto, en una situación de este tipo, lo que podemos añadir como elemento más de tener en cuenta es alguna actividad, una práctica que se usa mucho en el mes de noviembre, es la venta de títulos en pérdida. ¿Por qué? Prácticamente, como sabemos, las plusvalías están sujetas a impuesto. Prácticamente lo que hacen los traders es añadir unas minusvalías que se van a llevar por el año fiscal en curso, vuelven a abrir las posiciones antes del final del año y llevan esta minusvalía a compensar parte de la ganancia. Y los títulos del año que viene se dejan por el año que viene y se recupera esa cosa. Probablemente probablemente este es un proceso extraño, pero es una cosa que se hace normal, y esto es un proceso que pedirá un poco de tiempo, también una causa de la caída, antes de abrir nuevas posiciones. Por lo tanto, estamos frente a una actividad de trading que de todas formas en general muy reducida. Aún no estamos en la parte en la cual se va a dar bastante caña. Y esto es un elemento alcista porque normalmente cuando realmente en estos años no hemos visto aún un verdadero market bullish a su pique. Es decir, si la actividad de los traders está a los mínimos, es decir, no hay muchísima actividad por ahora, significa que aún no hemos llegado a un máximo relevante. Y por lo tanto, si en general tendríamos que añadir una situación de fin de percurso,
necesitamos ver una actividad más alta. El problema que es un elemento que ayuda como un elemento de los fondos de inversión que tienen que comprar para presentar buenos reports, el famoso window dressing y bla bla bla, pero en mi opinión aún no estamos en una situación tan preocupante. ¿Cuál es el problema a nivel técnico que tenemos que enfrentarnos en un mercado donde seguiremos viendo ese continuo altibajo? El problema es si a base semanal empezaríamos a ver mayores aceleraciones. Un día obviamente no es suficiente, tenemos una discrepancia enorme con el Nasdaq, el S&P que se mantiene sobre su máximo, el Dow Jones que sigue empujando a la baja, el DAX también empieza a tocar la zona de soporte semanal, lo ha roto esta mañana, pero está intentando recuperarla, pero no cambia lo hecho que esos días podemos seguir cayendo. Problema, tenemos 2 días prácticamente a medio servicio porque el jueves está cerrado Estados Unidos. Tenéis cuidado a operar porque aunque vais movimiento, habrá un mercado muy sutil. Así que no atrevéis absolutamente a operar el jueves, el mercado americano. El viernes tendremos 3 horas de operatividad, así como todas las materias primas, el Forex cerrarán normalmente, que cierran sobre las 10:30, 11, cerrarán entre las 8 y las 9 menos cuarto. Así como Estados Unidos cerrará prácticamente sobre las 8:30, si recuerdo bien, debería ser, sí, 4 horas y media, sí, sobre las 8 debería cerrar más o menos. Por lo tanto, esos 2 días, pues, digamos entre paréntesis, eliminarlo, aunque el viernes podemos esperar algún movimiento raro, pero el día clave es mañana. ¿Por qué? Porque mañana se van a juntar una marea de datos macro que ahora vamos un momento a ver todo junto y un comentario propiamente sobre esta, digamos, situación en la cual el mercado puede darnos una indicación clave si efectivamente esta caída va a tener otra dirección de la cual hablaremos ahora. Mañana tenemos primeramente importante esta noche las decisiones sobre los tipos del Banco de Nueva Zelanda. Alguien dirá, pero esto es importante. Técnicamente sí, porque se espera una subida de tipo. Y si viene confirmada, porque la han prácticamente tirado para adelante más de 3 meses, esto es un elemento más que puede asustar el mercado. Luego tenemos el IFO en Alemania para ver si la situación es, al nivel de propio de business, de negocio, está mejorando. Lo más importante, toda la batería de datos que llegan en Estados Unidos a partir de la hora antes de apertura. Tendremos los core durable goods, la lectura del tercer trimestre del Producto Interno Bruto, los pedidos de desempleo, pero lo más importante no serán esto, incluso hay la nueva casa vendida, el inventario de petróleo, pero en realidad lo más importante será 2 horas antes del cierre, que será la minuta de la FED. La minuta en realidad ya sabemos la mayoría del contenido, pero como siempre he dicho, la minuta sirve a ver todos los detalles que no están dichos en la conferencia. Y lo que sería interesante ver, también a la luz de lo que hemos ya comentado sobre la discrepancia de opiniones al interior del Consejo, es ver propiamente cuánto fuertes son estas divisiones. Hemos hablado como muchos despachos sucursal de la FED, como la de Atlanta, Cleveland y Nueva York, han mostrado estudios oficiales que muestran una inflación que no es más transitoria. Es una inflación que de temporalidad no tiene nada. Mientras Powell sigue cantando la musiquita. Ahora el problema es, ¿qué dirá Powell al final de diciembre, a mitad de diciembre? Y si esto será suficiente para que el mercado no siga cayendo. Último elemento importantísimo, que es una estadística del ciclo de Wall Street que va de octubre a marzo, es que normalmente entre diciembre y enero hay una fase de correcciones que puede llegar a un 10%, para luego sumar otro 10-15% de subida hasta marzo. Técnicamente, lo que hemos dicho al principio del año sobre una posibilidad de ver un mínimo importante o el mínimo del año
propiamente en el mes de diciembre, puede seguir en pie, pero el problema es que la corrección actual es talmente lenta. Aunque en intradía veis movimientos brutales, el S&P si no se habrá movido 60 puntos y estamos hablando de 3 semanas, está haciendo siempre la misma cosa. Esto no es suficiente para hablar de inversión porque la discrepancia entre índices es más debida a venta agresiva que de pánico verdadero. Si había pánico de verdad, este movimiento tiene que seguir al menos otra semana. Lo que tenemos que verificar entonces esta semana es cómo vamos a cerrar hoy. Si la subida que vemos en el mercado son subidas que luego vienen denegadas en las sesiones de tarde y en el cierre de sesión. Si el miércoles por la noche llegaremos a tener un SP que pierde los 4.600 puntos, esto ya es una señal muy negativa. En base semanal perder este nivel puede abrir a caída más importante. Así como el Nasdaq que pierde los 16.000 puntos y el Dow Jones que ya está en correcciones semanal puede llegar a entre los 34.800 y 35.000 puntos, sino más, dependiendo obviamente de la volatilidad. Esta es una situación que va monitoreada, pero recuerda siempre que en términos puramente analítico, perdóname, la cosa importante es cuantificar esa tipología de corrección, que yo no voy a excluir porque el movimiento del lunes ha sido importante y no podemos obviamente no tener en cuenta que tenemos un buying climax con un hombre colgado, si queremos usar un poco de término técnico, y esto tenemos patrones y vela que confirman más la presión volumétrica que confirma esta posibilidad. La cosa que tenéis que tener en cuenta en una situación de este tipo es el porcentaje de corrección. Si llegamos al nivel que he dicho, que el área de los 4.600, hablaremos de una corrección que es muy cercana a un 3,5%, que en la visual global, no, también mensual, no es absolutamente ninguna señal negativa. El problema saldría si aquí el mercado, si llegaría aquí, no reaccionaría y volvería a bajar. En este caso, la extensión máxima que podríamos calcular en términos de posibilidad es un 7%, un 10%. De lo máximo, un 10% correspondería a una zona muy importante que es el área de los 4.300 puntos más o menos, un poquito menos. Los 4.300 puntos, 300 puntos en base mensual perdido abrirán la puerta a una verdadera posible inversión. Ma 200, 300 puntos de caída en 2-3 semanas en un SP son prácticamente una señal correctiva apta a comprar. Probablemente lo que vamos a asistir, pero esto lo verificaremos semana por semana, lo que vamos a asistir es una continuación de la venta para luego llegar a un nivel tal que se puede volver a comprar, cargar posiciones y hacer la última parte del rally de Navidad, que sería entre Navidad y el 31 de diciembre. Este año además Navidad cae el fin de semana, por lo tanto la semana siguiente va a ser enteramente operativa y podemos asistir probablemente a movimientos muy relevantes. Y por esto es importante tener en cuenta esta situación porque el mercado podría llevar alguna sorpresa. Por lo tanto, en conclusión, a nivel técnico y parte de la noticia, la situación es muy incierta. Hay momentos muy emotivos que se ven en el mercado, pero también mucha manipulación de la máquina algorítmica. Por lo tanto, en esta situación lo que aconsejo es, si trabajamos a nivel semanal, podemos seguir la posibilidad de un corto, pero un cambio global de tendencia lo veo aún difícil. Será muy interesante ver cómo cerrará el viernes y sobre todo la apertura del lunes, porque el Black Friday, el Viernes Negro, es uno de los eventos más importantes de Estados Unidos para calcular los consumos. Y si los americanos verdaderamente van a consumir muchísimo, tendremos noticias muy positivas. Y esto... Consumir, perdón. Y por lo tanto podremos tener una nueva vuelta alcista. A nivel propiamente técnico, estadístico, hemos llegado bastante alcista, pero la corrección, si viene denegada el miércoles, podríamos volver a subir. Así que por ahora tenemos que analizar esos soportes y resistencia para verificar si efectivamente la caída puede seguir. Los cierres de cada día serán clave.
Bueno, recuerdo que precisamente donde hablamos más a nivel técnico del mercado es en los podcasts de la mañana, los matinales, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana. Ahí Giancarlo amablemente nos brinda niveles y zonas para un montón de activos y sobre todo pues en el caso del SP, del DAO, pues zonas que no deberían romper a la baja para mantener este perfil alcista. Así que, bueno, pues recuerdo que podéis buscar como Mi Trading en cualquier plataforma de podcast, incluso Alexa, por supuesto Spotify, Apple Podcasts, etcétera, y que allí pues están listados cronológicamente todos los contenidos que vamos subiendo, incluido este, pero especialmente los matinales. Muy bien, pues vamos a continuar. Déjame antes solamente 30 segundos para recordar que seguimos trabajando en el club Mi Trading día a día, que tenemos 2 sesiones semanales con Giancarlo y conmigo en las que vamos avanzando bueno, pues en la operativa de mucha gente. Y si en tu caso, por ejemplo, estás operando, necesitas un empujón, ayuda, resolver dudas, estar en un grupo, un club privado en el que puedes hablar libremente y preguntar libremente, incluso tener, bueno, pues la referencia, ¿no? En este caso de Giancarlo para que pueda darte, ¿no? Pues ese apoyo, ver tus resultados y apoyarte para que sigas avanzando. Entonces, pues el Club Mi Trading es tu lugar, ¿no? Puedes acceder en mitrading.es, también está el enlace justo aquí debajo. Y bueno, pues puedes apuntarte, bueno, es una suscripción mensual, ¿no? Puedes apuntarte una serie de meses y cuando creas que estás ya preparado para continuar, pues te puedes desapuntar, ¿no? Es absolutamente libre, tanto para entrar como para salir. Y la verdad que estamos haciendo un contenido muy interesante. Así que, bueno, pues ahí queda la invitación. Quien quiera apuntarse, pues está absolutamente invitado a hacerlo. Nos gusta conocer un poco la gente que va accediendo, pues te escribiremos, te preguntaremos cómo llevas la operativa, qué es lo que estás haciendo, cómo operas, ¿no? Qué es lo que necesitas. Y bueno, con la intención o con el fin de conocerte un poquito, y a partir de allí pues intentaremos ayudarte prácticamente día a día dentro del club. Así que ahí queda esa invitación. Entramos en el tema, o en el tema 2 de hoy, si te parece, Giancarlo, porque tengo un montón de gráficos. Sí, vamos a especificar un poco enviado la introducción, que es la cosa, digamos, propio importante del día de hoy, ¿no? Hemos hablado mucho de liquidez, pero realmente, ¿cuánta liquidez ha sido quitado o si realmente ha sido quitado? La expresión típica que escuchamos mucho, Alberto, es hay mucha liquidez en el mercado, ¿no? La mayoría dice esto porque, claro, los mercados siguen saliendo, aunque la evaluación, los fair value y los múltiples están verdaderamente tirados. Todos dicen lo mismo, es cuestión de liquidez. Si hay mucha liquidez, los mercados suben. Si baja la liquidez, los mercados bajan. Entonces, queda muy importante monitorear esta masa monetaria. Vamos a ver el primer gráfico. Es muy interesante este gráfico porque esa sociedad que se llama Cross Border Capital Ltd ha creado un indicador para medir en tiempo real proprio el monto monetario, mejor dicho así. Y seguramente la cosa más interesante es el tipo de crecimiento. Podemos mostrar que desde mayo de este año, hay 2 reflexiones que tenemos que hacer. Desde mayo de este año la liquidez ha bajado una barbaridad. Entonces, cuando Powell ha dicho que iba a quitar la liquidez a partir de noviembre, en agosto, en realidad ya lo estaban haciendo. Esto nos da una indicación interesante de cómo trabaja la Fed, una vez más, ¿no? Y que la Fed, cuando dice las cosas, la mayoría ya la está haciendo. Obviamente esas cosas no se ven en tiempo real porque son maniobras que se hacen con calma y sin prisa. Y el mercado realmente no va a tener un impacto relevante. La mayoría de cosas, quien debe saber ya lo sabe. Los inversores en general van a seguir mucho el sentimiento del momento, pero en realidad luego tenemos que ver efectivamente qué está haciendo la Fed. En mayo, junio y julio hemos visto que en un par de meses la liquidez ha caído un 30-35%. Okay. Esto es proprio un agregado de los bancos centrales más grandes, pero ten en cuenta que principalmente la Fed es siempre el maestro de la orquesta y por lo tanto no tenemos en cuenta
que esta cosa ya ha pasado. Es decir, el crecimiento de la liquidez sigue perdiendo momento, pero un golpe fuerte ya lo han dado. Y obviamente esto no ha inficiado las compras en el mercado accionario. Mucho más interesante, vemos en la línea amarilla propio el pique entre septiembre y octubre, y la cosa interesante es que cuando hemos dicho muchas veces que la Fed está siempre atenta a los movimientos del mercado accionario, es que cuando vimos la caída de septiembre ha habido un empujón de liquidez muy interesante, de un 5%. En cuanto a la liquidez ha entrado en el mercado, hemos visto una inversión del mercado accionario, que a partir de la mitad de octubre ha llevado a subidas muy interesantes. Intentan Fantástico equilibrar este un gráfico, poco, ¿no? en su sencillez. Intentan Pero, equilibrar un poquito el sí, movimiento del mercado, ¿no? De alguna forma. exacto, mantener la cosa bajo. En realidad la Fed ya y los otros bancos ya han hecho mucho de esa actividad de retiro de liquidez. Obviamente no es una cantidad tal que pueden fichar el mercado. El mercado caerá por otras razones. Pero por ahora la cosa importante es ver exactamente cómo están gestionando esta situación. Y esta es la razón por la cual también cuando muchas veces se veían esta caída, máximo en 2 o 3 semanas siempre venían absorbidas. El tiempo técnico que vimos también con la caída de febrero, 3 semanas el mercado giró, en septiembre en 3 semanas giró, en mayo lo mismo, y el mercado hace siempre la misma cosa. Por eso es difícil, incluso cuando tenemos un dato de este tipo, con un gráfico tan sencillo, hablar de una inversión de tendencia, porque si vemos que el Banco Central interviene continuamente, el corto tiene vida breve. Obviamente después de casi 2 años es normal tener un mínimo de atención, pero esos gráficos nos dan una idea de cómo se está devolviendo el tema de la liquidez. Y por lo tanto, vamos a analizar la razón de esta ralentización, ¿no? La Fed, ¿qué ha hecho? La Fed ha empezado el proceso de retiro de liquidez. Es normal. Ya lo ha hecho en parte y sigue haciéndolo lentamente. Luego tenemos la cuestión de la China. Si ponemos el segundo gráfico, notamos una cosa. Prácticamente la China está luchando, como sabéis, para evitar la destrucción del mercado inmobiliario. Y entonces notáis cómo hemos visto en la última parte que veis redondeada, notáis cómo en práctica la China interviene continuamente para tener las situaciones bajo control, aunque no le resulta fácil, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, varias situaciones del año 80, ¿no? Cuando hay esos piques, cuando hay, por ejemplo, Bretton Woods 2, la crisis del 98 rusa y de Asia, tenéis, por ejemplo, la caída del muro de Berlín y bla, bla, bla. Mas notáis que de todas formas hemos visto una caída importante en el momento a 68, ¿no? En mitad del rango, pero esta situación sirve para tener, como veis, hay intervenciones para controlar. Y esta es la razón por la cual la China ahora mismo puede llevar más problemas de lo que pensamos, a menos que logra tener las cosas en silencio, y poco a poco lo hará. Y si la China también tendrá un momento de dificultad evidente, más evidente, y el mercado lo tendrá en cuenta en esta situación, obviamente iremos a tener problemáticas bastante importantes. Así que el tercer elemento más importante que vamos a analizar es la fuerza del dólar. El dólar sigue subiendo y reduce la liquidez en el sistema mundial. Si las primeras dos motivaciones son muy sencillas de entender, simplemente son maniobras técnicas de los bancos centrales, las razones del dólar es un poco más difícil de entender. Primeramente, empezamos desde el principio que el dólar es la divisa de reserva global. Si el dólar es más fuerte, significa que va a reducir el poder de adquisición en dólares de la otra divisa y de esta manera reduce la liquidez en los países, la cual divisa no es el dólar. ¿Ok? Vamos a ver el tercer gráfico. ¿Ok?
y vemos también los dos indicadores que vienen utilizados es obviamente el dólar index y el Bloomberg Dollar Spot. Notáis cómo los valores están subiendo a una manera brutal. ¿Okay? El efecto es empujar una reducción de liquidez global porque estamos muy cercanos a buscar el área de los 100. Después hemos visto hasta junio en el último, efectivamente la subida importante ha empezado a partir de septiembre. Pocos meses, el recupero ha sido muy importante. Tenemos en cuenta que, por ejemplo, en la situación actual, lo cual el mercado está comprando dólares porque confía en un proceso de asperidad, podemos decir, de la política monetaria americana. Estoy buscando si le he traducido bien en español el término en inglés. Apretar, exacto, la apriete, mejor. No, para evitar, porque como siempre Alberto acostumbrado a utilizar el inglés, uso siempre la palabra en inglés, pero claro, alguna la tengo que traducir porque si no, no se entiende. Simplemente teniendo en cuenta la situación en la cual se está reduciendo la liquidez con una cierta fuerza, al mismo tiempo, si veis el cambio euro-dólar, la economía europea va a sufrir una reducción de la liquidez porque el dólar se está reforzando. Esto vale por el dólar neozelandés, el dólar australiano, el dólar canadiense, etc. El dólar ha vuelto a tratar ya a los mismos niveles antes de la pandemia, contra todas las otras divisas. ¿Okay? ¿Cómo vamos a interpretar esta situación? Históricamente, una reducción de la liquidez en el sistema, una ralentización macroeconómica y la caída de los tipos de interés siempre han sido asociados a una crisis económica o por lo menos una fuerte ralentización, ¿no? Lo que se dice economic slowdown. Ahora, si vemos el otro gráfico, notáis, tenéis la línea naranja, que es la liquidez global, l'OSD data y el Treasury de año. Notáis cómo los tres están empezando a tener una cierta caída importante. Y si veis, la última caída más importante, por ejemplo la del 2018, vi propiamente una caída importante de esos valores, así como la del 2020. Ahora hay que ver si esos valores empiezan a ir negativos. Obviamente es un puro indicador, es decir, nos da la alerta, pero no es porque bajan los valores vamos a vender. Pero tenemos un elemento más que podemos asociar a nuestro estudio. ¿Qué pasa cuando hay esta ralentización del crecimiento económico y de la liquidez? Simplemente se pasa de una fase risk-on a una fase risk-off. En el momento en el cual los inversores no quieren tomar riesgo, se van a vender los activos más arriesgados y por eso estáis asistiendo a movimiento muy pesado y es normal. Pero esta vez no es así, porque si vemos lo que están haciendo los mercados accionarios, no ignoran totalmente esta situación. ¿Y la culpa de quién es? La inflación, obviamente. La inflación ya es la reina de todo, porque en el momento en el cual la inflación sube tanto como está haciendo ahora, no se puede razonar más en términos de tipo nominal, porque no te da una visión real. Lo que hay que ver es los tipos reales que está monitoreando la Fed. Si notamos prácticamente la curva de los tipos nominales, déjamelo traducir porque se dice flattening, aplastamiento. Es decir, la curva de los tipos nominales tiene un proceso que se llama flattening, o sea, de aplastamiento, que asociada a una ralentización de macro y por lo tanto se reduce la exposición en los activos más arriesgados. En la curva de tipo real hay un proceso prácticamente contrario. Ahora lo veremos gráficamente. Antes de verlo, explico el concepto, que es el empinamiento, que se dice steepening, es empinamiento en español. Lo traduzco literalmente, a lo mejor no es así, pero se entiende. Es decir, los mercados asocian al proceso de aplastamiento, de empinamiento,
de la curva un escenario de crecimiento, de prosperidad y sobre todo una situación en la cual la Fed no se queda atrás de la curva. Si pone el gráfico siguiente, notarás propiamente esta situación de divergencia. Okay. Por lo tanto, si los nominales nos dicen que todo va a caer, los reales no. Y esto, viendo obviamente propiamente esta discrepancia enorme, esta divergencia brutal, llegamos a un punto en lo cual la expectativa de la inflación es lo que nos ayudará a hacer la diferencia. Por eso es importante también ver lo que pasará el miércoles con el dato core de la inflación, que es el PCE, lo que usa la Fed para calcular la inflación. Entonces, pregunta del millón: ¿cuándo van a bajar el mercado? Hemos ya hecho un análisis diciendo que obviamente la Fed tiene que hacer el tapering, pero efectivamente, en realidad, ahora mismo el problema es, si seguimos la lógica y es correcta, no tanto cuando la liquidez se reducirá más. Por esto, el primer gráfico que hemos visto, donde había una reducción de la liquidez ya desde mayo, no ha llevado un cambio de tendencia. Probablemente porque la curva de los tipos reales se queda con ese empinamiento, ¿no? El problema es cuando esa curva empezará a invertir. Normalmente esto no va a pasar muchísimo tiempo en esta situación, porque a pesar que ellos han decidido de bajar la liquidez en el sistema, la curva de los tipos reales se queda así porque la Fed en realidad no está haciendo particular acciones para crear esta cosa. Entonces, ¿cuándo puede pasar una inversión de esta curva de tipo real? Si la curva de tipo nominal sigue así, o va a invertir a paridad de inflación. Y sobre todo la cosa más importante, la expectativa de inflación a largo plazo seguirán subiendo. Si vamos a ver ya el próximo mes un 7%, Powell en la semana siguiente no sé qué va a contar como historieta. Y esto es un elemento que yo quería compartir porque hay mucha confusión con la cuestión del dólar, pero en realidad la Fed por ahora, propiamente porque está haciendo el mínimo indispensable, mantiene la situación ordenada. Mas si la Fed decide o estará obligada, porque en realidad la única manera para que esto explote a lo grande es que la inflación empiece a tener, no sé, el año que viene, en vez de decir vamos a quedar al 5%, llegamos al 10%. Nunca lo dirán. Pero si en base mensual empezamos a ver que una vez es más 0,5, otra vez es más 0,9 y la inflación anual ahora está al 6,2 y el mes que viene está al 7, una pregunta a la gente, los inversores y los institucionales se la harán. ¿Estos son capaces de gestionar esta situación? Porque si la Fed pierde el control de la inflación, será un desastre épico. Lo digo claro. Y la única pregunta que yo tengo es: ¿hasta cuánto esa situación es querida? Es decir, no me quite nadie de la cabeza que esto es una cosa querida, no tanto la inflación, sino lo que llevará de consecuencia. Y la cuestión es si se va a crear una situación de destrucción de riqueza mundial. ¿Cuál es el real objetivo? A ese punto os invito a volver a ver el Gran Reset y lo que hemos dicho en enero. De todas formas, este es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de buscar una entrada en el mercado. Consejo fuerte e importante: no perdéis tiempo a ver el día a día. Si queréis entender si la tendencia a nivel técnico cambia, hay que ver el cierre semanal y la apertura del lunes. Un día no es suficiente. Si la situación cambia, entonces vais a tener una oportunidad para poder volver a comprar, que es lo que tenemos que hacer ahora. Pero este análisis que hemos ofrecido es importante porque nos ayuda a entender exactamente a nivel propio técnico cuando la Fed podía empezar a pulsar un botón que llevaría automáticamente una corrección importante del mercado. Muy bien, pues tenemos mucho para estudiar, yo creo, ¿no? Durante esta semana, Giancarlo.
como siempre decimos, es cuestión de luego que cada cual vaya uniendo las piezas, ¿no? Y estudiando lo que vamos contando y uniendo los hilos o atando cabos de una semana a la siguiente. No sé qué más, si te queda algo más por contar, si no lo vamos dejando por aquí. Sí, bueno, solamente dejamos rápidamente un poco un análisis del Bitcoin, un poco rápida. Quiero solamente dar unos niveles porque, repito, no, la semana, como estamos en medio de servicio, me sería interesante ver un momento cómo las ventas pre-Navidad van, así que tendremos elementos para estudiar. De todas formas, quiero ver también si el Bitcoin será capaz de hacer una corrección más importante. Tenéis en cuenta que por ahora se está intentando mantener como sea el área de los $58,000, pero no lo logra. Tenemos dos zonas muy clave entre los 48.000 y los 53. Esta es una zona clave. Si esta zona mantiene, podría ser vista también los próximos días si la corrección continúa. Os invito a tener ojo para eventualmente ver si hay una inversión tal que podría llevar a unas compras. Pero de todas formas, la cosa importante es que en este momento hay una cierta presión y no veo aún una situación en la cual las situaciones puede cambiar cualquier momento, pero ahora mismo hay que tener un momento cuidado. Es muy importante porque ahora mismo la cripto están en una situación un poco bajo presión, más normal. Nos queda ver solamente una cosa, que es la más importante: si vamos a tener una explosión a final de año o no. Y esto es lo que la mayoría de las personas se están empezando a preguntar. Por lo tanto, la cosa importante es que ahora mismo vamos a ver soporte por soporte. La única forma para ver una nueva tendencia alcista es que el Bitcoin recupere al menos ahora 64.000. Ya hemos comentado cómo gestionar ese tipo de operativa y espero que los consejos ayuden a quienes están invertidos también a gestionar con calma, con mucha paciencia, ese tipo de activo que, como sabéis, es muy volátil y por lo tanto hay que saber soportar también un momento como este. Muy bien, pues insisto, por las mañanas estamos actualizando niveles, zonas y actualidad del mercado, así que iremos viendo también paso a paso. Tenemos que incluir Bitcoin también en nuestro repaso, quizás, Giancarlo, al menos una vez a la semana, para actualizar estos niveles y estas zonas. Y quizás podemos hablar más bien pronto ya con Félix para que vuelva un día por aquí, ¿no? Y... Sí, claro, en cuanto... lo veré, se lo preguntaré. Sí, como seguramente esta semana no, pues estaremos o estarás, al menos, no sé si le voy a poder ver, pero al menos tú estarás con él. Le podemos decir que se pase por aquí. Va a ser un evento muy importante en Madrid. Quiero ver. Obviamente quiero informarme un poco más sobre algún elemento que estoy estudiando, pero también ver a algunos amigos, así que veremos si Félix puede venir a contaros un poco también mucha actividad interesante que está haciendo y al mismo tiempo un poco la situación global de la cripto, cómo está evolviendo. Será siempre interesante escuchar su punto de vista. Pues desde luego que sí. Ok, pues lo vamos a dejar aquí. Estamos de vuelta mañana por la mañana y el próximo martes a misma hora, 9 de la tarde, hora de Madrid. Ya estaremos de nuevo, si es posible, seguramente que sí, en directo, no como hoy, que recuerdo estamos grabados, así que disculpad las molestias y la semana que viene volveremos a leeros en el chat las preguntas o los comentarios que queráis dejarnos en directo. Giancarlo Prisco, como siempre, gracias, que tengas una buena tarde, hasta mañana. Hasta mañana. Y gracias a todos por haber estado en directo, gracias a los que lo veis o escucháis después, grabado, en diferido, gracias a XM por su patrocinio semanal, y os invito a disfrutar de ese aula en directo, esa Learning Room de XM con grandes profesionales para aprender gratuitamente. El enlace lo dejo aquí debajo y también, por supuesto, podéis acceder a través de xm.com. Gracias a todos, hasta mañana o hasta la semana que viene. Adiós.